Buenas tardes. República de Colombia, ramo judicial del Poder Público, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Tercera Decisión Civil y Familia Laboral, aplicación al sistema procesal oral. En Montería, a los 20 días del mes de junio del año 2013, se dará inicio a la audiencia pública de alegatos y decisión con el fin de resolver la apelación de sentencia calendada 11 de septiembre del 2012, proferida dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora María Villadiego Pérez contra el Instituto de los Seguros Sociales, radicada bajo el número 23-001-31-05-002-2012-0063, ubicado en el folio 449 del libro 2012. Se les recuerda a los asistentes e intervinientes el debido respeto y decoro que deben observar durante la audiencia. Ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala, obedecer las órdenes impartidas, permanecer en los lugares asignados, no murmurar los aciertos o desaciertos de las partes a través de señas, aspavientos o manifestaciones verbales. Utilizar posturas acordes a la solemnidad de la audiencia. No fumar, comer, dormir, leer y botar basura en sitios inadecuados. No protagonizar ni fomentar riñas o escándalos dentro de la sala. No hacer uso de equipos de comunicación y mantenerlos apagados. Preside la audiencia el honorable magistrado doctor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, quien proferirá la decisión adoptada por la sala, integrada con los magistrados doctores Cruz Antonio Llanes Arrieta y Gustavo Manuel Jiménez Peralta. Se les solicita a los asistentes ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados. En Montería, siendo las 3:05 de la tarde del día 20 de junio del 2013, la Sala Tercera de Decisión Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de este Distrito Judicial se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación oportunamente impetrado por los apoderados de las partes en litigio contra la sentencia diada 11 de septiembre de 2012, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería, Córdoba, dentro del proceso ordinario laboral, radicado número 23-001-31-005-002-2012-0063, folio 449-12, promovido por la señora María del Carmen Villadiego Pérez contra el Instituto de los Seguros Sociales representado legalmente. A continuación se procede a verificar la asistencia de las partes y se observa que ni la parte demandante, ni la demandada, ni sus apoderados se encuentran presentes. Acto seguido, se procede a dar cumplimiento al artículo 82 del Código Procesal Laboral. Como no están presentes las partes, se pasa a la siguiente etapa. Antecedentes. Por escrito visibles a folio 1 al 4 del cuaderno de primera instancia, la actora, mediante apoderado judicial, demandó al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, donde pretende se declare que tiene derecho a la liquidación de su pensión de vejez a partir del 1 de junio del 2010, con base en el promedio de los salarios de los últimos 10 años, por serle más favorable, aplicando el 90% como tasa de reemplazo. Asimismo, solicita se ordene el pago del retroactivo de la reliquidación pensional, como también la indexación sobre las sumas reconocidas, y se condene al pago de costas y agencias en derecho. Las pretensiones acabadas de mencionar se fundamentan en los siguientes hechos que la sala resume así. Afirma la accionante que fue pensionada por la demandada en el riesgo de vejez mediante la resolución número 102-820 del 2010, aplicando el acuerdo 049 del 90 a partir del mes de junio del 2010. Expresa que la prestación se le reconoció con base en 1086 semanas de cotización, con un ingreso base de liquidación de 1.500.000
523.523 pesos, al cual se le aplicó el 78% como tasa de reemplazo, dando como resultado la suma de 1.195.366 pesos. Arguye que la liquidación debió de efectuarse conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 del 93, esto es 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuera inferior, y no como lo establece el artículo 36 de la misma. Precisa que le es más favorable tomar el promedio de los salarios devengados durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de su pensión, es decir, del 31 de marzo del 2001 al 31 de agosto del 2010, con un porcentaje del 90% por cuanto cotizó al sistema pensional 1.358 semanas. Por reunir todos los requisitos exigidos, la demanda fue admitida, se notificó legalmente, la demandanta se opuso a las pretensiones y condena, las considera ineptas. Respecto a los hechos, dijo que es cierto el primero, el segundo y el tercero, no sé si es cierto el cuarto, y al quinto, sexto y séptimo, octavo manifestó que no le constaba. Fundamentó su oposición diciendo que las leyes aplicables al trabajo y a la seguridad social, por ser de orden público, son de aplicación general e inmediata, y ello implica que todas aquellas situaciones consolidadas en vigencia de una ley de este orden no podrá ser modificada o montada sobre pretexto de invocar una condición más beneficiosa. Planteó como exención de mérito la prescripción, buena fe del demandado, cobro de lo no debido, las genéricas o las que resulten probadas en el curso del proceso. El fallo apelado. La primera instancia finalizó con sentencia calendada 11 de septiembre de 2012, mediante la cual el ACUO resolvió, primero, declarar no probadas las exenciones de mérito y, segundo, ordenó al Instituto de los Seguros Sociales a reliquidar la pensión de vejez a la demandante a partir del 1 de junio del 2010 en cuantía de 1.643.385 pesos, monto que deberá ser reajustado anualmente conforme a la ley. En consecuencia, condenó a la pasiva a reconocer y cancelar las diferencias surgidas entre las mesadas pensionales causadas y pagadas desde el 1 de junio del 2010 al 11 de septiembre del 2012 por valor de 14.849.803 pesos, suma que deberá ser indexada conforme al IPC. La jueza en sus consideraciones observa que no es materia de discusión que la accionante beneficiaria del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 del 93, pues así se plasmó en la resolución 102.820 de 2010, a reconocérsele la pensión a la hoy demandante, y con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049-90 reglamentado por el Decreto 758 de 1990 a partir del 10 de junio del 2010. Dice el despacho del ACUO que la doctora alcanzó la edad de los 55 años el 11 de diciembre del 2009, es decir, que desde que entró en vigencia la Ley 100 del 93 a abril del 94 le hacían falta 15 años, 3 meses y 20 días para alcanzar los 55 años requeridos por la ley para obtener el estatus de pensionada. Ahora bien, con respecto a las semanas cotizadas por la accionante, las cuales según la historia laboral arrojan un total de 1.115 semanas, en la misma aparecen como no cotizadas las establecidas desde el 1 de junio del 2006 hasta el 31 de agosto del 2008. No obstante, en la demanda la doctora aduce que laboró en ese tiempo,
Por ello, la jueza, teniendo en cuenta el material probatorio, estableció que efectivamente trabajó en el periodo antes referenciado. Sin embargo, no logró verificar si la Fundación Colegio Montelíbano, siendo su empleador, efectuó el pago al sistema pensional, por lo cual, ante esta omisión y teniendo en cuenta que el IS tampoco realizó la gestión de cobro alguno, aun cuando la ley le ha brindado las facultades de ejercer dichos cobros, consideró que se debe sumar esa semana, las cuales dan como resultado 111, dando un total de 1.226 semanas. Entre tanto, para efectos de obtener el salario base de liquidación de la pensión de vejez del accionante, aplicó el artículo 21 de la Ley 100 del 93, que obliga a tomar bien sea el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años anteriores al reconocimiento de la pensión o el salario devengado durante toda su vida laboral. Apuntado lo anterior, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito procedió a realizar la liquidación del IBL, teniendo en cuenta que la última cotización efectuada de acuerdo con la historia laboral que allegó el mismo accionado a folio 21 a 23, evidencia que la actora cotizó desde el 18 de mayo del 84 hasta el 31 de agosto del 2010. En consecuencia, los últimos 10 años abarcan desde el 1 de septiembre del 2000 hasta el 31 de agosto del 2010, lo que, efectuada la liquidación, se obtiene un ingreso base de liquidación indexado en la suma de 1.825.983 pesos, al que al aplicársele el monto del 90%, tal como lo ordena el artículo 20 del artículo 049 del 90. Recurso de apelación. Contra la decisión acabada de reseñar, los apoderados de las partes en litigio se alzaron en reclamo e interpusieron el recurso, el cual sustentaron oportunamente. La parte demandante argumentó que el retroactivo pensional debió establecerse hasta tanto el IS realice el pago total de la obligación, y no como lo estableció la juez Aco, esto es, del 1 de junio del 2010 hasta el 12 de septiembre del 2012. La parte demandada manifestó estar de acuerdo con todo lo resuelto, ya que para liquidar una pensión en relación al régimen de transición, la base salarial es establecida en el artículo 12 del acuerdo 049. Asimismo, expresó que el ingreso base de liquidación para las personas que le hiciera falta más de 10 años es el establecido en el artículo 21 de la mencionada ley. Ahora bien, la accionante solo cotizó al sistema de pensiones 1.115.57 semanas, como se vislumbra en la historia laboral. Por consiguiente, la resolución 102.820 de 2010, en la cual se le reconoce el derecho a la pensión de vejez, está ajustada a la ley. Consideraciones. Se deja establecido que los presupuestos procesales se encuentran reunidos, por lo tanto, la sentencia se da de mérito. En pro de resolver el recurso aludido, se hace necesario advertir que la sala solamente se ocupará del punto objeto de la apelación. Para ello, se trae el siguiente problema jurídico. Con fundamento en la sustentación del recurso, se tiene, primero, si el retroactivo de la pensión de vejez realizada por la juez de primera instancia estuvo bien al establecerla desde el 1 de junio del 2010 hasta el 11 de septiembre del 2012. ¿O será que la juez Acu erró al considerar que la actora cotizó al sistema de pensiones un total de 1.226 semanas? De ser positiva la respuesta, la sala realizará nuevamente el cálculo del IBL.
Como preámbulo al estudio de fondo es claro y no existe discusión respecto a que la demandante es beneficiaria del régimen de transición, contenido en el artículo, en la Ley 100 del 93. Asimismo, el IBL es el que se establece en el artículo 21 de la mencionada ley. Para resolver el primer problema jurídico tenemos que el pago del retroactivo pensional es desde el 1 de junio del 2010, fecha en la cual se reconoció la pensión hasta el 11 de septiembre de 2012, en donde se profiere la sentencia de primera instancia, toda vez que a partir de esa fecha se le reconoce al accionante la pensión reliquidada. Ahora bien, el retroactivo pensional es la parte proporcional que le corresponde a la actora por las diferencias surgidas entre la pensión establecida por el IS y la pensión reliquidada por el juzgado de primera instancia. En tal sentido, no se podría hablar de retroactivo después del reconocimiento de la reliquidación, por cuanto a partir de ese momento se ordena el pago de la pensión por el valor reliquidado. Ahora, se tiene que la señora jueza, garantizando los derechos de la parte actora, ordenó la indexación, conforme al IPS certificado por el DANE. En consecuencia, resulta impróspero lo pretendido por el accionante y se confirmará lo resuelto por la APA. Atendiendo al segundo punto de estudio, se debe determinar si la actora cotizó 1.115 semanas, como lo establece la apelante o como lo estipuló la juez en la primera instancia, esto es 1.226 semanas. Para resolverlo es preciso indicar que en la historia laboral del accionante no se establecen los pagos de los periodos comprendidos entre el 1 de junio del 2006 al 31 de agosto del 2008, lo cual arrojan 112 semanas. Ahora bien, dentro del material probatorio se encuentra folio 66, 131, que la Fundación Educativa de Montelíbano aporta las planillas de pago de los aportes a pensión en los periodos en cuestión. Sin embargo, como lo manifestó la juez de primera instancia, con el material probatorio recaudado, no se logra establecer que la Fundación, ya referenciada, canceló dicho pago, toda vez que genera confusión. No obstante, con las planillas de autoliquidación se tiene que la accionante elaboró entre el 1 de junio del 2002 al 31 de agosto del 2008, y así se desprende de la historia laboral. Entre tanto, dada la mora en el pago por parte del empleador, las entidades administradoras de pensiones cuentan por disposición legal con mecanismos judiciales que le permiten ejercer las acciones de cobro a que haya lugar para garantizar la financiación de la prestación económica como lo reclamada en este asunto. Para ello, la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral en sentencia 07-0212, expediente 43023, magistrado ponente Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, sostuvo que aún cuando es obligación del empleador el pago de las cotizaciones, si existe mora patronal antes de indicarle o trasladarle al mismo responsabilidad alguna frente al reconocimiento pensional de pecado, es necesario verificar si la entidad administradora de pensiones cumplió con su deber legal de cobro, pues de no haberlo hecho sobre esta última recae el pago de la prestación al afiliado o a sus beneficiarios. En el sublite no hay discusión en cuanto a que la entidad demandada no ejerció acción de cobro alguna para obtener el pago de los aportes dejados de cancelar, pues no se desprende de las pruebas allegadas al expediente y como quiera que en el reporte de semanas cotizadas sobrantes en el plenario se observa que aparece afiliada al sistema pensional. Ahora bien, pese a la mora, a la empleada no le hicieron las deducciones mensuales correspondientes. En su defecto se presume que debieron hacerse
siendo este hecho ajeno a su voluntad, razón por la cual se debe computar estas semanas, las cuales arrojan como resultado un total de 1.226 semanas. Así las cosas, y como quiera que la reliquidación realizada por la señora juez de instancia no fue atacada directamente, la sala no se pronunciará respecto a este ítem, por no ser objeto de la apelación. Además, no hubo variación en las semanas tenidas en cuenta por el ACU, que motivan un nuevo cálculo. Corolario, esta legislatura confirmará lo resuelto por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería por las razones anotadas en la motiva de esta providencia. No se impondrán condenas en costa por no encontrarse causadas. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión Civil y Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, confirmar la sentencia de origen, fecha y contenido reseñados en el preámbulo de esta providencia. Segundo, sin costas en esta instancia por no aparecer causadas. Tercero, oportunamente regrese el expediente a su oficina de origen. Las partes quedan notificadas en estrado. No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada esta audiencia siendo las 3:30 de la tarde. Los magistrados Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, Cruz Antonio Llanes Arrieta y Gustavo Manuel Jiménez Peralta.